Muy buenas noches a todos. Nos encontramos de nuevo en entrevistas especiales a través del ciclo de colección Obra Abierta, donde estamos realizando entrevistas a cada uno de los autores que ha sido antologado en esta hermosa colección. La colección Obra Abierta es un proyecto, una propuesta editorial que nace a través de la necesidad que se dio durante la pandemia eh, como forma de promover, de incentivar y de difundir a nuestros poetas nacionales. Pero el proyecto logró tal acogida que hoy ha trascendido las fronteras nacionales y estamos evaluando y promoviendo y a la vez publicando a algunos autores del habla hispana, sobre todo de la región hispanoamericana, que tengan ya una obra con trayectoria. Estos libros, al ser digitales, han podido llegar a diferentes regiones del mundo, a geografías en las cuales uno jamás pensaría que se podría o se esté leyendo esta clase de poesía. Hemos llegado a Australia, hemos estado ya con comentarios que nos llegan desde Georgia, cerca a Pakistán, desde China, desde Japón, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde el sur de la Baja California, desde Uruguay. Bueno, ha sido para nosotros todo un asombro que el medio digital haya logrado acercar tanto la poesía a las personas y a los lectores. Y hoy tenemos a Eugenia Sánchez Nieto. Muy buenas noches, Eugenia. Hola, Lucis, ¿cómo vas? Muy Bien, bien. muchas gracias. Oye, gracias a ti por todo este trabajo, toda esta dedicación con tantos escritores nacionales, colombianos de distintas partes. De verdad que caramba, a quien hay que aplaudir es a ti, caramba, de verdad que es un agradecimiento infinito, Lucis. Buenas noches estoy viendo a Juan Carlos Acevedo, a Nidia Garrido, un gran saludo para ellos y qué chévere que estén acompañando esta breve charla. Bueno, yo le pediría a las personas que están en este momento conectadas a esta hermosa audiencia que nos colaboren con invitar a otros personajes a través de la generación de grupo de audio o invitando por mensaje directo. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy tengo, no sé qué pasó con Facebook hoy, pero no me permite, sino me permitió solamente la invitación de 20 personas y generalmente tengo pues ilimitado el acceso de invitación a personas. Quiere decir que de pronto es algún problema de Facebook en este momento. Bueno, para los que nos están escuchando ya, les comento a grandes rasgos un poco sobre Eugenia Sánchez Nieto. Ella es poeta con un título de filosofía de la Universidad Nacional, es especialista en administración y planeación del desarrollo regional en la Universidad de los Andes y además de eso, trabajó durante 20 años ejerciendo como docente. Fue actriz de planta del Teatro La Mama. Dirigió el programa Página Impar, que se transmitió por la Radiodifusora Nacional de Colombia. Quiero hacer un paréntesis acá. Creo que con Bordelianas Poetry se está llevando a cabo un proyecto de recuperación de estos archivos, ¿cierto, Eugenia? Sí, ciertamente, y gracias a Carlos Castillo, escritor, poeta, poetista, también una persona bien especial, dedicado también como tú, Serusi, a tantos escritores y sacando entrevistas, rescatando esa memoria de entrevistas que se realizaron hace muchísimos años, hace como en los años finales de los 80 y comienzos de los 90, que fueron unas entrevistas que yo hice durante 7 años, con ayuda en algunos momentos de otros escritores. En un ratico te digo quiénes. Y eso se transmitió por la Radiodifusora Nacional de Colombia. Entonces tú te imaginas durante 7 años cuánta cantidad de entrevistas hicimos
Este programa se transmitía una vez a la semana y yo prácticamente entrevisté casi a todos los poetas que vivían en Bogotá, a los poetas cercanos que conocía, a los que no eran tan cercanos, sino que sabía que escribían gente que no estrictamente tenía que tener un montón de libros, sino saber que estaban en ese trabajo de la poesía y que llevaban su buen rato dedicados a eso. Entonces, todas estas entrevistas, por ese momento yo estaba con mis amigos del grupo Rica, con Rafael del Castillo, Armando Rodríguez, con Fernando Linero, Evelio Rosero, que aunque no era poeta estrictamente, es un gran poeta de la narración. Entonces, nosotros nos reuníamos y se inició por esa época también el Festival de Poesía de Bogotá, que fue pionero de alguna manera en Bogotá. Se reunió a alguna gente como Rafael y como muchas personas más alrededor de un festival. Fernando Rendón también por ese entonces estaba y con él nos reunimos. Fernando después inició su festival en Medellín. Bueno, desde todo ese entonces nos conocemos, entonces como había festival de poesía en Bogotá, pues muchísimos poetas de Argentina, de, de Uruguay, de México, pasaron por estas entrevistas que a veces las hacía directamente con el poeta en algún lugar, no estrictamente yendo hasta la radiodifusora, pero a muchísimos más fueron invitados a la radiodifusora, de allí nos encontramos y era un programa más o menos de media hora. Recuerdo que en ese programa estuvimos con el poeta John Fitzgerald Torres, que ahora se volvió un escritor muy dedicado a la literatura para niños, ha sacado muchísimos cuentos. Entonces, con John hicimos muchísimas entrevistas y también con otro escritor que es médico y ahora es un politólogo experto en Palestina y en todas esas ciudades ahorita, Víctor de Correa Lugo, casi se me escapa el nombre. Entonces con ellos dos estuvimos trabajando en la Radiodifusora Nacional. Quiero decirte que este trabajo de la Radiodifusora Nacional fue un trabajo totalmente ad honorem, ¿no? Estas entrevistas las realizábamos durante media hora, pero pues era pues como el placer y el gusto de trabajar, de conocer la gente, de dar a conocer, así como tú estás haciendo ahora a través de lo virtual, yo lo hice a través de la Radio Nacional de Colombia. Fue una experiencia maravillosa. Conocí en ese momento a muchísimos maravillosos escritores colombianos, nos relacionamos con todos. Siempre era increíble, pero siempre no dejaba de sorprendernos. La radio es un medio absolutamente mágico, así como a ti ahora te escriben desde distintos lugares del mundo. A nosotros, a nivel de Colombia principalmente, muchísima gente se comunicaba con nosotros y un poco dándonos las gracias por ese momento grato de hablar con distintos escritores. Entonces te quiero decir que lamentablemente supongo yo que muchas de esas entrevistas ojalá estén en la memoria de la Radiodifusora Nacional, pero yo saqué unas cuantas memorias. ¿Cómo lo hacía yo? Simplemente yo grababa el día anterior, por ejemplo, un lunes, un miércoles, y el programa se transmitía un viernes o un jueves, bueno, no recuerdo, un sábado.
en la noche. Entonces, todas las veces que pude, pero eso significaba tener, en ese momento eran los casetes, tener casetes disponibles. Entonces yo intentaba grabar a escritores, y entonces esa es la pequeña memoria que tengo. Rescaté más o menos como unas 40 entrevistas, pero muchos también de estas entrevistas son de escritores que, que son de Latinoamérica. Entonces, Carlos Castillo está tratando de, ese es un trabajo muy pesado, porque resulta que yo en muchos momentos tenía un cassette muy malo que ya se había usado. Entonces, grababa como pedazos. Entonces, lamentablemente, él ha hecho un trabajo maravilloso. Casualmente me decía que estaba tratando de sacar a flote la entrevista con Eduardo García Aguilar, que es un escritor que vive en París, pero que lamentablemente esa entrevista estaba como muy regular. Bueno, próximamente seguramente saldrá la entrevista de Eduardo García Aguilar, queda Guillermo Martínez, que lamentablemente se nos fue temprano. Guillermo Martínez se murió, un escritor muy, muy especial, pero esa es una entrevista que va a salir. Otra entrevista interesante que va a salir, muy interesante, es de un escritor que a mí me parece muy bueno, que es un escritor, caramba, que es un argentino que se llama Jorge Bocanera. Entonces yo espero que también, yo le he dicho a Carlos de algunas entrevistas que me parecen pues más importantes que otras, yo le entregué esa memoria a él para rescatar. Entonces yo no he podido volver sobre esa memoria. Entonces él la tiene, él vive en Tunja y yo vivo en Bogotá. Entonces están en casetes. Entonces un trabajo que le toca es pasar de casetes a CD. Yo no sé cómo hará eso, y después montarla y subirla a YouTube. Es un poco dispendioso, y sobre todo si el cassette no está muy bueno, que digamos. Me hiciste recordar bastante de esa anécdota tan hermosa de la juventud, cuando uno cogía el casete y lo metía varias veces. Yo fui uno de los que grabé muchas conferencias e historias al estilo que hoy escuchamos de Diana Uribe, por ejemplo, por YouTube, tan fácil de meterse uno en YouTube y poder escuchar a Diana Uribe. En ese tiempo uno para escuchar algo de la HJCK, cuando hablaban sobre música clásica, uno cogía el típico casete que compraba de los 40 o los 20 cañonazos bailables volumen 3, lo borraba con el rec de la grabadora que uno tenía, y sobre esa misma cinta empezaba uno a grabar sus programas radiales. Es lógico Cierto, que la cierto. cinta se iba dañando y que con el tiempo pues iba a sonar como casi con el mismo sonido que mi padre eh, tenía cuando ponía los vinilos, ¿no? Entonces las cintas también van generando cierto ruido, cierto, por el uso. Bueno, hay algo Así que, es, Jesús. hay algo que me gustaría Así preguntarte de inicio. Ya sabemos que tu labor como gestora ya tiene un honoris causa, que el trabajo que están haciendo de recuperación ahorita de archivos, alcancé en estos días a escuchar la recuperación que hicieron del archivo de Gonzalo Márquez Cristo, muy linda escuchar la voz de Gonzalo. Entonces los invito a todos para que entren a Bordelianas Poetry y allí puedan escuchar esas antiguas entrevistas que se hacían a través de la radiodifusora y por medio de la voz de Eugenia, quien era quien invitaba a los poetas. Pero hay otra cosa. Luego, y a propósito de lo que estás diciendo, que Sí. invitas a la de Gonzalo, que me parece maravillosa, claro que sí, pero hay una entrevista que verdaderamente me asombra a mí, como por lo adelantado y lo lúcido, es Julio Daniel Chaparro. Julio Daniel, el poeta que asesinaron en, en un pueblo de Antioquia, un hombre absolutamente joven, un poeta interesante. Mire que en ese momento no lo veíamos de esa manera, pero después releyéndolo y por la tragedia
que vivió por haber desaparecido tan a temprana edad. Caramba, esa entrevista es tremendamente lúcida. Y Julio Daniel tal vez es una de las personas más lúcidas, de los escritores más lúcidos en ese momento. Ese es otro. Hasta el momento, ven te digo quiénes han pasado. Ha pasado Julio Daniel Chaparro, Gonzalo Márquez Cristo, Fernando Linero, que por estos días ha estado muy promovido, porque él además es un gran poeta, además es un gran cantante, y, y gran cantante y pianista, ¿no? Además, Sí, Fernando Linero, un músico en toda en todo el sentido. músico, poeta, Ujú. músico y poeta. Y Amparo Inés Osorio, que también es muy interesante la entrevista con Amparo. Bueno, ahí tienen 4 entrevistas que valen la pena. Qué bueno. Bueno, en este momento tenemos ya a una audiencia que, como siempre decimos, va creciendo poco a poco. Aquí muchos ya te están saludando, te dicen muy buenas noches, saludos a la poeta Eugenia, que algunos dicen que te deben un abrazo. Creo que tú estás viendo ahí. Entonces, lo único que te pediría es que le bajes el volumen a tu computador desde donde estás viendo también la transmisión para No, que no le Ah, estoy bueno, escuchando, entonces solamente le estoy viendo. para de pronto contestarle a las personas que pues en este momento están ahí conectadas, hay muchos saludos de parte de todos tus grandes amigos y de aquellos que te ven como una de las voces influyentes dentro de la poesía. Bueno, hay una curiosidad acerca de la titulación. La vez pasada hablaba con Juan Manuel Roca, muy interesante la charla con él que tuvimos sobre eh, la titulación de los libros. No hay nada más difícil, y con José Luis Díaz Granados también decíamos, hay dos géneros completamente complicados en la literatura y que se pueden denominar como géneros ya literarios. Uno es la dedicatoria. O sea, hacerle dedicatorias a los libros debería ser un género literario. Y hay grandes escritores que hicieron hermosas dedicatorias. Y la otra es el titular los libros. Y coincidíamos en algo, decíamos que Héctor Rojas Erazo era uno de los mejores que había titulado sus obras, ¿no? Ese Respirando el verano, Tránsito de Caín, ¿sí? Son títulos que quedan, pero estaba mirando todos los libros que tienes y todos los premios que has, de los cuales has sido merecedora, y hay un título que me llama muchísimo la atención, que se llama La venia de los heliotropos, ¿no? Con la venia de los Con la heliotropos. venia de los heliotropos. Esa palabra tan hermosa de esas plantas perennes, casi estilo arbusto, en las cuales podría caer hasta el diente de león, el girasol, que son aquellas que van buscando el sol durante el día y se van moviendo según el sol. Por eso helio, sol, tropo, movimiento hacia el sol, ¿no? Ir hacia el sol. De dónde nace o cómo haces tú para titular los libros así tan bellamente? Bueno, este es un verso de Rimbaud que dice: con la venia de los heliotropos, orino hacia el cielo. Está muy bello ese poema, todo un Entonces, gesto. de alguna manera, es un homenaje a Rimbaud, y es exactamente como ese verso de Rimbaud, que de alguna manera es muy transgresor. Por una parte está con la venia de los heliotropos como algo maravilloso, lindo, los heliotropos, las flores que giran, un poco lo que tú acabas de decir, pero verso siguiente dice orino hacia el cielo. Sí, Entonces, un Diógenes completo, un cínico de pura cepa. exactamente, es algo contradictorio en sí mismo, y un poco, pues yo diría que es un poco mi pretendida escritura. Bueno, Eugenia, hay una pregunta que siempre hemos hecho en este espacio y es, ¿en qué momento eh, tú te percataste lúcidamente de que ya había una voz, una cosmovisión? ¿Cómo se dio ese traspaso del aprendizaje al sentirse con una voz?
al decir, bueno, aquí seguiré aprendiendo toda mi vida, pero por lo menos ya tengo un registro y ahora lo que tengo que hacer es enriquecerlo. ¿En qué momento me percaté? Entonces, bueno, debo decirte, Ceusis, que yo tengo más dudas que afirmaciones, ¿no? Yo de alguna manera, es más, creo que cuando estaba joven, digamos que entre los 20 y los 30, que un poco me sumergí en en ese mundo de las palabras, me sentía, digamos, que más convencida de lo que escribía. En darte cuenta hay un poco la ingenuidad y la ignorancia mía. Y después de todo ese tiempo que ha pasado, o de pronto por ser también joven, uno es más lanzado, eh, cree más en sí mismo, y los jóvenes, como unas grandísimas excepciones, han hecho unos poemas maravillosos en esa época de juventud. Entonces, en esa época yo me sentía, entre comillas, más segura. Y con el paso del tiempo he ido perdiendo esa seguridad y ya, pues la verdad, creo que la poesía es absolutamente difícil. Cada vez, entre más lee uno, más le cuesta trabajo. Eh, entonces, que me percaté, bueno, cuando tú me dices en qué momento te diste cuenta, bueno, a mí, por ejemplo, esos reconocimientos de esa época, eh, un premio nacional que entre otras cosas nunca me lo otorgaron, lo robaron, bueno, pero participó muchísima gente y pues todo el mundo quería ganarse ese premio porque habían anunciado un buen botín, como dicen algunas personas. Entonces, como que eso me dio como una motivación importante de decir, caramba, me gané esto, qué maravilla. Eh, Soy capaz de ganarme un premio nacional. Entonces, creo que esos premios, esos reconocimientos, esas menciones que tuve la fortuna de tener, eh, pues fueron un importante jalonazo como para decir, estoy en esto, sigo en esto y me gusta esto, ¿no? Aunque sé que es tremendamente difícil, la verdad. ¿Te ha servido para algo la poesía? ¿Has sacado algo de ella que tú digas, bueno, para esto me ha servido y se justifica seguir trabajando en aras de crear poesía? Pues Zeus, ¿para qué me ha servido? Digamos, para meterme un poco con la dificultad, con lo problemático, para no estar eh, muy cómoda, para saber que todas las cosas son tremendamente difíciles, que cuando se apuesta a algo, a veces se pierde. De hecho, yo he perdido muchísimo, casi toda la vida. He perdido, le he apostado a causas perdidas, como dicen, y la poesía, con el paso del tiempo, pues de alguna manera, eh, solo para una minoría creemos que no es una causa perdida, pero para la gran mayoría sí es algo que es una causa perdida. Entonces, de alguna manera, es es un reto, es como meterme en algo que me sumerge en unas profundidades y que de una u otra manera me ayuda un poco a mirarme a mí misma y a mirar este entorno que así no me lo proponga todos los días, me da agresiones y golpes fuertes desde hace muchos años. Entonces, la poesía diría que es un rincón donde yo puedo tener mi libertad y desde ese punto de vista es como una resistencia frente a
a este mundo tenebroso que nos ha tocado, porque de alguna manera este país, Colombia, ha sido muy difícil para los jóvenes, para los adultos, para todo el mundo, ha sido muy difícil porque hemos vivido unas épocas muy, muy oscuras, lamentables. Entonces, la poesía yo la veo como un lugar donde yo me puedo refugiar y decir lo que quiero decir. Eugene, Con ese ánimo de provocar de alguna manera, de alguna manera yo no, por eso tal vez no, uno esté un poco arrinconado en eso, porque no concilio, digamos, con un poco de autorizaciones sociales en el mundo de la palabra, ¿no? Entonces yo digo una serie de cosas que seguramente a la sociedad, no a los poetas, pero a la sociedad en sí y a algunos poetas, pues le debe parecer molesto y desagradable, a nadie le gusta que le refrieguen nada. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que he intentado ese tipo de escritura. Que lo logre, no sé, a lo mejor no lo logro. una de las grandes anécdotas de tu vida es aquella del sobrenombre o nombre casi ya particular con el que te conocemos los más allegados a ti, y es el de Eugene. Si mal no recuerdo, se debe a la familia, ¿no? ¿Cómo es que Sí, llega sí, pero este sobrenombre o este, llamémoslo, seudónimo a tu vida? sí, desde que nací, Eugenia en inglés es Eugene, Eugene, y mi padre me decía Eugene. Desde entonces la gente, él sabía muy bien inglés, pero el resto de la familia no, entonces lo fueron distorsionando y desde muy pequeña me dijeron Eugene, algunas personas me dicen Yuyo. Y así me quedé, muchísima gente me conoce por ese nombre a veces. Claro que ya también Eugenia pues ha sido como más, ya lo tengo más presente, pero yo tuve una época de mi vida que cuando alguien me gritaba Eugenia, yo nunca volteaba, No no entendías volteaba a que mirar. que se refiriera a ti en ese momento. Bueno, acá hay una Exacto. pregunta de Rosaura Mestizo que va muy de la mano con la que iba a hacerte. Ella dice, ¿te libera la poesía? Bueno, me gustaría que se la contestaras ahí a Rosaura que está con la audiencia. Eh, que si me libera, sí, yo creo que yo creo que ese refugio, ese meterse uno en ese esfuerzo, en ese trabajo de decir lo que uno quiere decir, de alguna manera le da una cierta autonomía y una cierta libertad que uno no la encuentra en absolutamente nada más. Nada más porque la sociedad es tremenda, uno no puede hacer lo que se le dé la gana, entre comillas, en esta sociedad, y ni siquiera porque se le dé la gana hacer las grandes cosas descabelladas, sino porque aquí es muy difícil todo. Opinar es muy difícil, Teusi. Si uno, digamos, opina de verdad lo que piensa, lo que quisiera decir, quisiera gritar, pues la verdad, simple y llanamente, por opinar tantísima gente que han asesinado en este país. Sí, este es el país de los asesinatos al derecho de la libre expresión, ¿no? Pero en ese sentido, sería válido también intentar luchar por legitimar ese derecho sin la necesidad de vernos violentados, sin la necesidad de sentir aprensión, sin sentir el miedo a ser señalados o rechazados. Porque sobre todo en la poesía hay algo que afecta mucho y son los afectos, ¿no? Eh, eh, Se creería que el poeta es una persona lo suficientemente lúcida o crítica para recibir
con generosidad y con bondad y con raciocinio aquellos comentarios que se le hiciesen, pero no sucede. Aquí sí, si tú dices, aquel poeta no me gusta porque creo que no escribe bien, te da no solo para primero ganarte el rencor de ese poeta, sino para que los amigos que estén alrededor de ese poeta inmediatamente te deslegitimen a ti también como poeta. Entonces, como dice Hernando Guerra en este momento, Platón lo decía, hay que expulsar al poeta de la República, ¿no? Hay que sacarlo, y eso se encuentra en su tomo de la República. Pero Claro. ante la pregunta de, de cuál es la función del poeta hoy en día, o para qué sirve la poesía hoy en día, la mejor respuesta, y ante la que luchan todos los poetas por dar una mejor, ha sido la de Apollinaire, ¿no? Esa que dice, yo sé que para algo sirve la poesía, lo que no sé es para qué. Ujú. Sí, 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 sí. Me gustaría Bueno, pues que intentaras de alguna manera ese round con Apollinaire, a ver si le podemos ganar en respuesta. ¿Para qué sí, sirve no, la poesía? ¿para qué sirve la poesía? Bueno, no, yo creo que de todas maneras es una manera de resistencia, Teusis, de resistencia, es un puesto libertario, es la posibilidad de aventurarnos, de arriesgarnos eh, en este juego de transmitir poéticamente un mundo, ¿no? Y de alguna manera es ser capaz de generar con su palabra, pretender, por lo menos mi deseo es generar pensamiento, crisis, aunque yo sé que el pensamiento es un pensamiento distinto a un pensamiento lógico, ¿no? Es adentrarse, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve para mí y para los demás? Es poderte adentrar en la imaginación y el sueño, ¿no? Eh, esas dos zonas ejercen cierta creación, es donde en más plena libertad nos podemos mover. Date cuenta que la imaginación y el sueño, y sobre todo los sueños de vigilia, eh, la ensoñación, es algo que no lo para nadie, y es precisamente maravilloso ser capaz de jugar con poder transcribir, pasar en palabras eso que nosotros vivimos imaginando. Date cuenta que uno todo el tiempo está imaginando, ¿no? Está imaginando y en el sueño, qué bueno sería que uno pudiese tener un libro y cuando está dormido y soñando, poder escribir un poco de cosas maravillosas que suceden en el sueño, ¿no? Entonces yo creo que la imaginación y el sueño son dos partes fundamentales de este mundo que van paralelos a la vigilia, ¿no? Y que nos proporciona, yo creo, que las más grandes imágenes para la poesía, ¿no? Digámoslo así. En los sueños uno encuentra al individuo tal como es, ¿no? No hay simulación, en el sueño se vuelve a veces noches tremendas, ¿no? Noches trágicas, de revanchas, los deseos no son reprimidos. Entonces, tenemos todo un mundo interior, como diría Freud, un inconsciente tremendo que podemos bucear y lo podemos bucear a través de la poesía, ¿no? Y los sueños de vigilia, como te decía hace un rato, en los sueños de vigilia no hay limitaciones, no hay reglas. La imaginación vaga sin respetar a nada ni a nadie, ¿no? Solo se rige por los deseos del soñador, ¿no? Entonces es Uno, algo. uno de los mejores relatos, o bueno, llamémoslo microrelato porque pertenece a la tradición de la minificción mexicana, lo escribió Arreola, que se titula Fantasma, ¿no? Ese hermoso microrelato que dice que la mujer ha huido
y él se ha convertido en el lugar de las apariciones, ¿no? Tiene que ver mucho con el sueño, tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo acerca de la poesía como un lugar común para encontrarse no solamente con la fantasía, sino también con el pensamiento crítico. En ese sentido, ¿cuál sería, o en ese orden de ideas sobre todo, cuál sería o cuáles serían los consejos que le sugerirías, le compartirías y también las advertencias, porque es importante no solamente sugerir modos de acercarse a la poesía, sino también las advertencias que hay que tener hacia ellas, o perdón, hacia ella, porque lo digo por experiencia. Alguna vez en la biblioteca Luis Ángel Arango conocí una chica, una joven que estaba leyendo en ese momento, estaba leyendo varias novelas eh, góticas, muy del estilo Mary Shelley. Y me dijo, me gusta mucho la poesía, pero no he leído mucho. Y le dije, bueno, empieza por Alejandra Pizarnik. Pues me le dañé el destino a esa muchacha. Sí, creo y me siento con la vergüenza de haberle impuesto una lectura que le cambió el destino eh, de una forma, yo creo que de unos 360 grados. eh, y después la volví a ver y estaba pues suicida completamente. Entonces yo decía, quizás debí conocerla un poco más antes de darle una poeta que la iba a influir tanto, ¿no? Las influencias pueden ser peligrosas. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que tú les darías a esos jóvenes que se ven eh, seducidos por la literatura, teniendo en cuenta que, como bien dices, esta nos da todo lo que nos podría otorgar la fantasía y el pensamiento crítico? Mm, y bueno, un poco volviendo sobre lo que tú dices, me parece que pues sí, que hay sensibilidades que cuando no tienen un proceso largo, a veces pasa eso, uno se ahondan tanto y no tienen una mirada crítica, sino que se ahondan tanto que pueden terminar siendo suicidas seguramente, ojalá que no. Sí, Pero perdón, aclaro, no se suicidó, ¿no? Sino que tenía una actitud suicida, digo yo. no, sí, no, yo te entendí, sino que efectivamente hay personas que todavía son muy, 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 muy jóvenes, yo no sé qué decir, y no han tenido suficientes lecturas, y entonces hay que andar un poco con cuidado porque también no solo las lecturas se usen, sino el mundo particular de cada cual crea ciertas tendencias. La vida de cada cual, no todo el mundo es igual. Entonces hay gente que puede soportar muchísimas lecturas sin problema y hay otros que por su propio mundo, por su propia vida, por su vida familiar, por sus propias carencias o llenuras, por su sensibilidad frente a distintas cosas, por su locura, comillas, personal, pues les da muy duro ciertas lecturas. Entonces yo qué diría, pues frente a eso es, pues yo diría que tratar de leer mucho, primero que todo. Yo creo que la lectura y meterse con libros interesantes es bueno. De pronto si tiene uno o dos interlocutores, amigos, reunirse con esos amigos, si son poetas, pues está bien, si no son poetas, sino simplemente les gusta la lectura, pues leer con esa otra persona, que a veces enriquece mucho el análisis y la discusión con otros, no acomodarse, digamos, con lo poco o mucho que escribe, sino intentar meterse en dificultades, escribir de pronto sobre cosas que no sabe, ¿por qué no? Olvidarse del lector de alguna forma, no reconcentrarse en que uno va a escribir para una persona, sino
sino escribir lo que siente, escucharse a sí mismo, como decía Denis Levertov, eh, es escuchar su adentro. Eh, Pero pero hay cuando son... sí, dime. Decía o quería decir que hay dos grandes tendencias en el momento de la escritura de los poetas principiantes que pueden matar todo su destino poético. Uno, ser muy o recaer mucho en el sentimentalismo, en esa, eh, digámoslo así, mención de las problemáticas que se dan en su vida. Pues es para mí difícil leer un poema donde la persona me esté hablando de sus problemas, ¿sí? A no ser que estos problemas tengan una evidencia universal, o sea, que conlleven a un acto de referencialidad universal. Y está el otro, Entonces, dime, sí, y está sí, y está el otro que digo que es el de la pomposidad, el del rebusque, de esas palabras barrocas, de pensar que si uno no escribe elegantemente, pues no lo van a tomar en serio como poeta. Creo que esas dos actitudes pueden matar a un poeta. ¿Tú qué pensarías? bueno, mira, Susi, eh, bueno, yo diría que no hay reglas. Que no hay regla. Definitivamente, yo creo que no hay reglas para escribir. Afortunada o desafortunadamente para algunos, todavía no tenemos la regla precisa para escribir un buen texto poético, un buen poema. Entonces yo pienso lo siguiente. Eh, Tú dices dos posiciones que seguramente tienes razón en eso, pero pasa lo siguiente. La gente a veces quiere desbocar sus sentimientos. Ok, que que lo haga porque solo con el paso del tiempo y sobre todo con sus lecturas, con sus discusiones consigo mismo o con los demás, poco a poco irá limpiando, irá rompiendo, irá borrando, eh, irá, irá mejorando ese texto, pero yo diría que sí, efectivamente, hay que escucharse. Hay gente que quiere decir sus tristezas, pues dígalas. Mejor dicho, yo creo que de toda esa profusión equivocada, tarde o temprano la gente se puede dar cuenta, voy por buen camino o mal camino. Yo creo Oye, que que la verdad, entre comillas, verdad, no la tiene nadie en sus bolsillos. Hay mucha gente que se ha dedicado a despotricar contra los demás, a creer que ellos son los únicos que valen la pena. Y bueno, y están en su derecho, háganlo. Pero respeten a la gente, porque eso es también un cierto desprecio. Y obviamente la gente no es estúpida. Claro que hay muchos estúpidos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, yo creo que en el terreno, como es una minoría, la ajá. minoría que se dedica a la literatura y a la poesía, es una minoría, y esa minoría, de alguna manera, hemos estado tan constreñidos, irá limpiando, y yo creo que es que no tenemos reglas, Eusis. Y yo sé que tú tienes razón. Unos pretenden, por ejemplo, leen un libro y a la luz de ese libro empiezan a escribir como ese poeta, ¿sí? Seguramente que todos hemos pasado por eso, a lo mejor. Pero entonces, y hay que escribir pomposamente para que sea un buen poema. Yo diría que no, así como le dicen, no hay que creer en todas esas teorías o reglas que dan mucho. No hay que ir tanto a los talleres de poesía, porque es que un taller de poesía seguramente que puede iluminar con muchos textos, pero también puede dañar el camino de mucha gente, porque precisamente, entre comillas, dañar, ¿no? No creo que todos los talleres sean malos, no creo que los vayan a dañar. La gente aprende de todas maneras. Pero entonces, de acuerdo al maestro, pues la gente termina pretendiendo
seguir el camino que alguien tuvo y ese alguien lo descubrió sin talleres, sino que en sus lecturas, en sus discusiones interiores, en sus caminos. Yo creo que la poesía definitivamente no se aprende, pero seguramente que ayuda a tener esas relaciones en los talleres. Yo nunca fui a ningún taller de poesía, empezando porque me parece muy aburrido un taller de poesía, la verdad. De pronto puede ser interesante porque se puede encontrar gente divertida allí, pero a mí, por ejemplo, en mis clases de filosofía de la Universidad Nacional, después de que yo terminé esta carrera, Ahora a más durito mí, que se está perdiendo el audio. Ya, caramba, ya. cuando yo terminé mi carrera, después hice un posgrado, pero yo decía, no, yo ya no quiero ir más a más gente que me eche el cuento y que se las sepa todas. La verdad, no, ya me aburrí como de escuchar a eso, y yo lo que le digo a algunas personas que me preguntan es, escúchense a sí mismos. Si tienen esa vocación, yo creo que la poesía es una vocación que no se puede dejar, o la búsqueda de una palabra correcta es una búsqueda interior. Entonces, yo qué te digo, hay que dejar que la gente, si nos viven constriñendo, no les tenemos que decir a las personas, no, eso está malísimo. Déjenlo, que se va a dar cuenta. Y si va a sacar un libro así de malo, pues él mismo se va a dar cuenta, carajo, eso no está bien. No sé, no Bueno, sé, no sé, no sé. está muy buena esa respuesta de lanzarse con todo, que en el camino solamente la experiencia es la que va decantando y va precisando los verdaderos aciertos. Sin embargo, se dice que la historia solamente puede ser analizada de la mejor manera posible desde las luces del presente. Eh, Sí. ¿Cómo ves o cómo verías, cómo analizarías y qué anécdota nos recordarías? Porque sería muy bueno poder escuchar nosotros como jóvenes esas anécdotas de la comparación entre la generación en la que te tocó escribir, empezar a escribir, siendo joven y estando en ese movimiento poético de la Colombia de los 80 y los jóvenes que están escribiendo ahora. ¿Cómo ves esos Pues, ambientes? ¿Qué similitudes? ¿Qué había de diferente? ¿Cómo era la atmósfera? pues mira, Seusis, yo creo que me voy a referir principalmente a la gente nacida en la década del 50, o sea, a los que empezaron a publicar o a conocerse en revistas en la década del 80, 90. Pues mire, nos antecedía un grupo de gente que, que tenía de una u otra manera el poder cultural, ¿no? Seguramente gente muy querida, muy amable, seguramente buenos poetas: Darío Jaramillo, Juan Gustavo Cobo Borda, María Mercedes Carranza, Harold Alvarado Tenorio, eh, estaban posteriores a ellos los nadaístas, gente interesante, seguramente toda, pero esta generación, ellos de alguna manera, ¿qué tuvieron como cierto poder cultural principalmente, y de relaciones, Eusi, de relaciones de poder, de alguna manera, hijos de poeta, eh, en relación, todo había sido como concatenado, que había un poder. Esta generación de la década del 50 es una generación de los nacidos en el 50, es una generación de alguna forma silenciosa, es una generación que no hace ruido, que no se cree mucho, además, entre otras cosas. Dentro de esta generación, te puedo decir de Pero Guillermo no Martínez. sería acaso que esa playa de titanes
oscurecía o ensombrecía de alguna manera lo que el ímpetu con el que muchos de tu generación querían darse a conocer? ¿O simplemente era Eh, porque eran muy analíticos y verdaderamente, como tú dices, las individualidades no les interesaba? sí, mira, pero si yo creo que en la década del 50 fue un grupo de gente mmm, que en realidad, desde su puesto de escritor, de lector y de poeta, nunca buscó, porque es que la generación anterior tenía muchísimas relaciones con la prensa, hablada y escrita, tenían todo, mientras que estas personas, mm, como que, digámoslo así, no pretendimos, no nos propusimos que nadie nos reconociera. No hicimos ese trabajo, tal vez el único que hizo ese trabajo por todos fue Rafael del Castillo con sus festivales de poesía y una colección de poesía burrica en la que publicó a varios escritores. Eh, mm, Como que fue el único que, pero él es del 60, no es exactamente del 50, nacido en el 60, es un poco más joven, pero sin embargo él tomó un cierto liderazgo y él empezó a mover a estos escritores. Todos los demás simplemente estábamos como mirando, como adentrándonos, pero no sé si se pretendía. En mi caso particular, yo la verdad digo que nunca luché por publicar un libro, ni por figurar, y hasta hoy en realidad yo no tengo esa vocación de golpear puertas, de hacer, porque es que todo esto es una serie de relaciones, Teusis. Mejor dicho, la gente logra reconocimiento y yo lamento mi caso, pero la gente logra reconocimiento es porque tiene relaciones y todo el mundo da a conocer su poesía, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa generación estuvimos aletargados simplemente escribiendo y nos interesamos por la palabra, por el sueño, por la imaginación, una búsqueda diferente, por todo ese mundo de alguna manera que nos estaba aplastando. Es que fue una época muy difícil porque era la época de una violencia más exacerbada. En este momento de violencia, pero en ese momento era tremendo porque estaba toda esa gente que representaba a Pablo Escobar poniendo bombas aquí y allá y, y eso era como el terror, mejor dicho. Entonces, Bueno, Eugene, desde sí. ese punto de vista, espérate, termino y te redondeo, desde ese punto de vista había una cierta conciencia, pero también había como una cierta frustración y una amargura y como que no nos preocupamos ni por hacer una revista colectiva, ni publicarnos, ni siquiera sacar un libro. A mí cuando Rafael del Castillo me propuso sacar un libro, pues fue maravilloso, pero yo no lo había pensado. Y en relación con los de ahora, con la gente de ahora, me refiero no solo a la poesía, sino a una actitud ante la vida. Me parece que nosotros teníamos una actitud de alguna manera más transgresora en ese sentido, porque no conciliábamos con un medio social que era bastante agresivo y nos había acorralado y nos había silenciado y de hecho nos quedamos silenciados, pero ese mismo hecho de no tocar puertas, de no, es una actitud que a mí particularmente me gusta. Ahora uno ve un montón de jóvenes, hombres y mujeres, con todo su derecho, y pues los felicito, que se motivan y están preocupados porque los publiquen, están alrededor de ya poetas muy reconocidos, que van detrás de ellos aplaudiendo cualquier cosa que digan, simple y llanamente para ser parte de ese gueto y que
reconozcan, los inviten, los publiquen, y de hecho muchos hombres y mujeres efectivamente han sido más reconocidos que otros. Desde ese punto de vista no ha habido una competencia transparente, digámoslo así, pero sin embargo ellos, esta generación actual de los nacidos en el 60, 70, no sé, 80, bueno, han sido personas muchísimo más preocupadas por publicar, por hacerse notar, por hasta ahora existe el Facebook, entonces el YouTube, bueno, todas las medios que hay. No lo digo como algo que lo esté criticando, lo valoro desde el punto de vista de que hay gente que es mucho más reconcentrada en su propia, digámoslo así, como su propia, ¿qué decirle? Capacidad para darse a mostrar. Ese grupo de personas que muchos colombianos, no solo bogotanos, como que nos quedamos en un rincón, y solo hasta mucho después empezó a salir la gente a flote, aunque ya teníamos unos libros, ¿no? Está Armando Rodríguez, que ahora vive en Costa Rica, Fernando Linero, Evelio, que fue la gran sorpresa para todos nosotros, Evelio Rosero. Pero Evelio Rosero se hizo, entre comillas, muy reconocido y famoso por su propio trabajo, no porque él fuera a Planeta o fuera y hablara con fulano de tal para que le publicara absolutamente nada, como tantos escritores que se hicieron muy conocidos no por premios ni nada, sino porque tienen una gran capacidad de relacionarse en el mundo cultural. Bueno, ahí estamos llegando ya casi al final. No he tenido el tiempo suficiente para poder abarcar todas las preguntas que me hubiese gustado hacerte. Pero antes de invitarte a que terminemos con alguna lectura de tus poemas, voy a leer algunos de los comentarios que están acá. Aquí te saluda Hernando Guerra. Denise, buenas noches, bienvenida. Dice ella que para liberar, la poesía sirve para liberar a quien la escribe y para que se siente identificado quien la lee. También luego nos dice, como quien escucha una canción en el momento adecuado de su sentir. Miguel nos saluda, nos da un fuerte abrazo, nos dicen que la poesía debe ser una opción para conjurar miedos y angustias. Eh, Hernando Guerra dice que la muchacha que se volvió una suicida de pronto se pudo haber suicidado anoche. No, ojalá que no. Nidia dice que el poeta escribe para sí mismo. Eh, Aquí lo chévere es que también se ha generado un chat entre la misma audiencia, entonces algunos se contestan unos a otros y se saludan. Eso quiere decir que hay ya un grupo ahí conjurado para este programa. Nidia también dice Qué bueno. que está totalmente de acuerdo con que no hay reglas para la poesía. Denise también nos dice que tiene toda la razón, Eugenia, frente a lo que charlabas de los hechos poéticos, de buscarse y escribir y escribir y escribir, que ya lo dirá la experiencia. Esta es una forma de liberación y posiblemente la liberación. Así escriben los adolescentes. Esto ya es un buen inicio, nos dice Rosaura Mestizo. Además de eso, complementa Denise, para cada poema hay un receptor. No todo lo que se escribe, contradice Hernando, puede ser verso de un poeta. Y Nidia dice que le Claro. encantaría escuchar mucho Penumbra o Lo Inasible. Entonces ya le vamos a dar ese espacio a Eugenia para que nos comparta un poco de su poesía. Bueno, termino con dos más. Dice, estoy de acuerdo con Eugenia, hay cosas más graves y dañinas que escribir un libro malo. Por ejemplo, cortar cabezas y jugar fútbol con ellas. Y otra Uy, cosa, tremendo. Claro. Héctor León, un saludo fuerte para Héctor León, nos dice, no existe otra manera de medir al poeta, otra cosa es pulsar su calidad. Bueno, aquí estamos entonces, también está Carlos Castro, un gran saludo para ese gran amigo mío. Y bueno,
Luz Mari Giraldo también se encuentra en sintonía, Dayan Herrera, bueno, hay una cantidad de audiencia aquí escuchándote y yo creo que ya llegó la hora de despedirnos con algunos poemas desde la viva voz de la poeta. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a todos los que alcanzaron a llegar a esta cita. Y Ceusi, de nuevo, gracias. Gracias a Hernando, que es otro ser que siempre se preocupa por eh, preocuparse por los escritores, eh, a Luis Giraldo, pero entonces voy a leer de liturgia, queridísimo Ceusi. Sí, o sea, aquí estamos Bueno, hablando entonces exclusivamente voy de a, tu obra poética. Si quieres leer de la antología, estaría muy sí, bien. aquí la tengo, entonces Ah, bueno, voy a leer el poema que da título a esta antología Liturgia, que como hace un rato decíamos que es bien difícil, los títulos, este título pues lo tenía en un poema y dije, bueno, vámonos con liturgia. Y como estábamos en Semana Santa, pero no tiene nada que ver con las liturgias de la Semana Santa. Ya veremos por qué. Entonces dice, liturgia. El hombre colgado con los brazos en cruz, suplicios, desalojos, desprecio por el cuerpo del otro. No hay ni conmoción ni horror. La cultura de la desvergüenza. Los prisioneros muestran sus cuerpos derrotados, apaleados, sangre en la pared, en el piso, en las manos, un gran manchón en la fiesta de los encapuchados, muertos con el horror en sus miradas, el abuso como forma de vida, de placer, rostros feroces, sonrientes, imágenes del horror y la risa como aleteo bárbaro. Las formas del vacío. Dentro de un gran salón hay una mesa enorme de billar. Sus esferas de diversos colores se mueven sobre la pizarra verde. En penumbra, hombres silenciosos se desplazan en una danza lenta y alegre. Observo detenida como una vela se derrama y cae sobre la tela. Una lámpara y un reloj diseñan la forma del olvido. Desde la calle, un hombre entra armado buscando una mujer. La que lo observa cae lenta con un tiro en la frente. El sonido lejano de una carambola. El billar se ilumina. Amedrentados por el pistolero, salen uno a la noche fría. Un día más donde vivir es un milagro. No sé, ¿te sigo o paramos? pues me encantaría leer uno tuyo, si me lo permites. Claro que sí. Bueno, este poema, yo te llamé exclusivamente ese día para eso, porque me parece un thriller completo este poema, ¿no? Una obra de suspenso completa. Y además me recordó mucho aquel cuento que se encuentra en Narraciones Breves y Extraordinarias de Jorge Luis Borges, que se llama El gesto de la muerte, ¿no? Y ya ustedes, ¿Verdad? también los oyentes, verán por qué. Es el Bueno, método, no es como decía, ¿quién era el que lo decía? En este momento se me escapan los referentes. Decía, y ya lo buscaremos después, que lo importante no es qué dices, porque ya todo el mundo lo ha dicho, sino cómo lo dices, ¿no? Entonces, dale. este poema se titula Sombra. Desde la ventana observo una mujer en todo igual a mí, con un candelabro en la mano, espía perpleja desde la calle. A la luz de la vela veo a alguien en mi cama. Se mueve impaciente. La noche entra por la ventana.
Alguien ha invadido mi habitación, una mujer en todo igual a mí. Asombrada, deseo salir. Unas máscaras sonrientes en el cielo aumentan mi espasmo. Con sigilo trato de abandonar el cuarto. Ella me observa con una risa burlona. Corro espantada. Desde la calle observo una mujer en todo igual a mí, con un candelabro en la mano, espía, perpleja, desde la ventana. Bueno, Gracias, gracias, amiguito. este poema me dejó bastante tocado por el juego. En el cuento, que es casi un microrrelato también del gesto de la muerte, un esclavo le pide al príncipe que lo deje partir hacia Insapur, creo que es la ciudad sí me quedó muy grabada, porque esta mañana mientras él cortaba flores, la muerte se le ha aparecido y le hizo un gesto, y él cree que va a morir, porque la muerte se le ha aparecido y que la única forma de no morir es escapando hacia otra ciudad vecina, ¿no? Y ¿Este es un cuento de quién? ese es de Cocteau, creo, de Jacques Cousteau. Y, Ajá, ya. y el ciervo sale corriendo y en la noche la muerte se le aparece al príncipe y le dice, qué raro, esta noche le hice un gesto a tu sirviente porque lo veía muy lejos de Isapur donde tengo que ir a matarlo y ahora está allá. Entonces está ese juego doble en el que tú también de alguna manera lo haces, ¿no? La mujer que mira por la ventana a su don player, a su doble, y sale y se convierte en ese juego. Es un juego de espejos de miedo, ¿no? Uy, Pero sí, si dime. date cuenta de lo siguiente, que seguramente así hay un inconsciente universal, digámoslo así, porque este texto que tú acabas de leer, este poema, pues yo particularmente no me inspiré en ningún poema de nadie, pero seguramente, date cuenta, Sedusi, seguramente con todas esas lecturas que uno ha tenido a través de la vida, ahí se van acumulando y ese mundo del inconsciente y de lo sorprendente, casi que de los fantasmas y de la brujería de pronto aparecen insospechadamente, ¿no? Es Ujú. extraño. Bueno, Sí, te dejo para que te despidas de la audiencia. Aquí también Carlos Castillo te manda un abrazo, te dice querida Yujin. Y Juan Carlos Acevedo Ramos nos dice gracias, Seusis y Eugenia, abrazos. Entonces te dejo porque ya son las 8:10 de la noche. Esto daría para 3, 4 horas de charla, pero pues tengo ese límite en este momento para no, las no te entrevistas. preocupes, sí. Nidia A mí, Garrido, Nidia Garrido nos dice gracias Yujin, gracias Seusis, abrazo fuerte a los dos. Entonces te dejo para que te despidas de esa inmensa minoría, como decían los de la HJCK y que no me vayan a denunciar por la cuña que les hice, ¿no? no, cierto, cierto, sí. Y de todas maneras yo siempre me alegro que todo esto de alguna manera sea de una de una minoría porque, por ejemplo, recuerdo, ya me despido, recuerdo alguna vez que tuve una lectura en la Alianza Francesa y era muy poca gente. Oye, pero me sentí tan bien, mejor dicho, a mí definitivamente la minoría y los círculos pequeños me hacen sentir siempre mejor. Yo no soy como de multitudes, como que me incomoda y de hecho he descubierto que toda esta cosa virtual, a mí particularmente, que no me entusiasma tanto el grupo y que tengo una vocación más de solitaria, me gusta, pues porque uno está fresco en su casa leyendo un texto y después lo pone allí y la gente verá si lo toma o no. Eso puede ser unas lecturas futuras maravillosas. Bueno, Seusis, de nuevo, la verdad te deseo a ti lo mejor, porque te lo mereces, mi querido Seusis, por todo lo que le dedicas a los demás. Muchas gracias. Gracias a los que nos han acompañado esta noche, Juan Carlos Acevedo, Nidia, Hernando Guerra, antes estaba Restrepo, Carlos Castillo, que le tengo un especial afecto. Muchas gracias.
y a todos los que no conozco, Luis Montenegro, a ver que aquí a quién veo más, bueno, a todos los que han pasado, que no sé ahora cómo no los puedo ver, pero a todos los que hicieron comentarios, Denise, gracias, yo, Pedraza, Rosaura, muchísimas gracias, Miguel Torres, mi querido Fernando Linero, que ayer lo oí cantar Estuvo a maravillosa. través de Burdelianas Poetry. Oye, Fernando, si todavía sigues por ahí, yo creo que sí vale la pena que hagas un video. Yo no sé por qué me acuerdas como Agustín Lara, no porque seguramente que Agustín Lara no tenía una gran voz, pero, y tú sí la tienes, pero vale la pena hacer un video. A Herbert, muchísimas gracias. Bueno, Teusis, Listo. un abrazo para Vale, ti vale. y para todos. Bueno, mi querida audiencia, esto fue entrevistas especiales dentro del ciclo de colección Obra Abierta, donde estamos dando a conocer a cada uno de los autores que hacen parte de estas maravillosas antologías nacionales e internacionales de la poesía. Un fondo común para la promoción, difusión y divulgación de la lírica en todas sus expresiones. Esto fue entrevistas especiales. Muy, pero muy buenas noches.